Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Les saluda con mucho gusto el doctor Rodrigo Marín Vilchis y en esta ocasión vamos a complementar lo referente a las percepciones de los servidores públicos. En la sesión pasada vimos algunos conceptos básicos y ahora veremos pues más características que se refieren precisamente a este manual, que es el manual de las percepciones de los servidores públicos. Así que vimos antes el objeto ya, las definiciones y ahora vamos a continuar con el ámbito de aplicación, las disposiciones generales, el sistema de remuneraciones, las percepciones ordinarias, las prestaciones, el mandato de ley, la disposición del Ejecutivo Federal, las percepciones extraordinarias y otras disposiciones. Bueno, para ello tomaremos como referencia, por supuesto, lo publicado ya en el Diario Oficial de la Federación apenas el día 31 de mayo, en donde se hace del conocimiento público este manual. Y bueno, dentro de las disposiciones generales, recuerden que, bueno, tuvimos ya las definiciones, pero no menos relevante es eh, qué es lo que la ley va a enmarcar. Y bueno, en primer lugar, nos establece que ningún servidor público puede tener una remuneración que esté fuera de este reglamento. Ninguna puede ser mayor a la establecida para el presidente de la República. Esto, por supuesto, en el programa del presupuesto de egresos. Así que, bueno, pues esta circunstancia ahora ya nos ha eh, puesto como una novedad que antes no existía y que ahora, pues ningún servidor público va a percibir más que el presidente y en aquellos casos que los puestos de trabajo hayan tenido una remuneración mayor, se harán los ajustes correspondientes. Además, se establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración igual o superior a quien es en jerarquía pues su jefe o su director. Esto pues va a tener algunas excepciones, como por ejemplo que realice actividades en varios empleos públicos y por supuesto habrá algunas condiciones del trabajo técnico o calificado o especializado. Además, este manual va a considerar las remuneraciones para las personas civiles en las siguientes categorías: el operativo, las categorías del personal con plazas conforme a las disposiciones aplicables y también otra categoría que son los mandos y enlaces, es decir, los grupos jerárquicos que se deben de ajustar a los tabuladores correspondientes. Además, se deben de realizar las adecuaciones a todas las estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, a todas las plantillas y plazas que se deriven de las modificaciones que hubieren en los puestos. Además, las remuneraciones de los servidores públicos deben de regularse conforme al manual respectivo y además a las reglas que emita la Secretaría de la Función Pública.
Nunca se podrá autorizar prestaciones por un mismo concepto, independientemente de su denominación, que impliquen un beneficio doble. Bueno, también este manual nos va a hacer referencia al sistema de remuneraciones y para ello nos va a definir a la remuneración como la retribución, la percepción en efectivo o en especie que incluya aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, compensaciones y cualquier otra, excepto de algunos apoyos que hubiesen sido programados para gastos. Por supuesto, esto debe de estar sujeto a la comprobación eh, y deben de ser adecuados a al trabajo y al desarrollo de el servicio que se está realizando. También restringe la contratación de los servicios de seguros y, bueno, pues en dado que se requieran, debe de irse conforme a algún decreto o disposición general. Además, las jubilaciones, los retiros y las liquidaciones no forman parte de la remuneración cuando se encuentren asignadas por la ley. Además, las remuneraciones, bueno, pues contemplan las ordinarias, es decir, los sueldos y salarios, el sueldo base tabular y el esquema de compensaciones aplicable, así como las prestaciones de su régimen laboral. Se clasifican estas percepciones por mandato de ley, disposición del Ejecutivo y también en especie, según las leyes aplicables. Además, las percepciones extraordinarias pueden ser los estímulos, reconocimientos, recompensas o los incentivos y pagos equivalentes que se realicen de forma excepcional a los servidores públicos, también el pago de horas extras y otros que pueden ser de carácter excepcional previamente autorizado. Tenemos pues también las percepciones ordinarias que se refieren a los sueldos y salarios que deben de estar clasificados según cada dependencia conforme a sus particularidades y corresponde a las unidades de recursos humanos, según sus competencias, dictaminar y emitir los tabuladores, además incorporarlo al presupuesto de ingresos, a las disposiciones jurídicas aplicables y además hacer del conocimiento a recursos humanos de las modificaciones que pudiera haber en las tablas. Los responsables serán el oficial mayor y los titulares de cada unidad administrativa de la administración pública, quienes deberán de registrar ante la unidad de recursos humanos los tabuladores correspondientes. Se deben de tomar en cuenta también todos los anexos que se refieren en esta regulación, el importe mensual que se otorga a los servidores públicos y en caso de las entidades, la aplicación del importe mensual debe de estar autorizado por su órgano de gobierno. Nunca podrá rebasar los montos de los tabuladores de los sueldos y salarios autorizados y el importe del aguinaldo o gratificación debe de ser conforme a las normas aplicables. Además, los sueldos y salarios para el personal civil serán los importes mensuales por concepto de base tabular. Los incluidos en estos tabuladores no pueden ser modificados por las dependencias
Y además, la denominación de los puestos o cualquier otro concepto de los tabuladores deben de ser debidamente autorizados. Para poder determinar el grado y el grupo del puesto de mando, bueno, se debe de utilizar el sistema de evaluación de puestos aplicable y al realizar los pagos conforme al concepto de servicios personales, cada dependencia y entidad debe de sujetarse al grupo y grado correspondiente. Además, las dependencias y las entidades deben de observar estos tabuladores y sueldos que se emitan conforme a los términos establecidos por la ley. Bueno, vamos a pasar ahora a las prestaciones y en particular a las prestaciones que corresponden al mandato de ley. Recuerden, las prestaciones se otorgan al personal de mando, al personal de enlace, al operativo y también a las categorías militar en función del régimen laboral según resulte aplicable. Vayamos pues por las que corresponden al mandato de ley y vamos a ver aquí también una tabla pues genérica, conocida, que se refiere a que las remuneraciones de este esquema por concepto de seguridad social y ahorro para el retiro pues deben de ser realizadas a favor de los servidores públicos según la ley aplicable. Además, estas prestaciones van a ir conforme al artículo 123, apartado B de la Constitución, y la prima quinquenal se otorga en razón de la antigüedad por cada 5 años, como lo vemos en la tabla. Así que se debe de acreditar mediante las hojas de servicio en original o copias certificadas, según la expida cada entidad. Se deben de computar sin considerar el tiempo correspondiente a faltas injustificadas, suspensiones o licencias, incluso sin goce de sueldo. Y además, si se acredita la antigüedad para recibir el pago correspondiente a un quinquenio más, los subsecuentes se efectuarán de forma automática por la dependencia en la que el servidor público, a no ser que se trate de algún reingreso. La prima vacacional equivale al 50% de 10 días de sueldo de base tabular. Habrá que rectificar si la nueva reforma también aplica en esta ley federal para los servidores públicos. Además, las prestaciones de esta ley federal del trabajo deben de comprender la prima de antigüedad, 12 días de salario por año de servicios. Se cubrirá a los que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicio. La prima vacacional, que bueno, pues aquí en el servicio público se ha establecido que no debe de ser menor al 25% de los salarios que le correspondan durante el periodo. Recuerden que, bueno, pues hubo una reforma apenas reciente. El aguinaldo además debe de equivaler a 15 días de salario por lo menos y los diferentes tipos de personal deben de contar con las prestaciones específicas. Pero hay otras que son conforme a la disposición de el Ejecutivo Federal. Esto significa que, bueno, pues hay algunas circunstancias que benefician a la administración pública en virtud del poder ejecutivo y, entre otras, son los seguros que pueden ayudar a la estabilidad, seguridad y bienestar de los servidores públicos.
que pueden ser seguro de vida institucional. El básico será equivalente a 40 meses de percepción ordinaria, entre otras características. El seguro de retiro, es decir, para aquellos servidores públicos que causen baja de las dependencias y se ubiquen en los años de edad y cotización del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se pueden otorgar también conforme al acuerdo por el que se expiden los lineamientos que se deberán observar para el otorgamiento del seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores de la Administración Pública Federal, la ayuda de despensa de 1,085 pesos mensuales al personal operativo de mando y enlace, gratificación de fin de año, según los términos del decreto correspondiente del Ejecutivo, y además, en el caso de las prestaciones al personal, la previsión social múltiple, la ayuda de servicios, compensación de desarrollo y capacitación, así como la ayuda de transporte. Recuerden que la Secretaría y la Función Pública podrán determinar los esquemas que puedan ser más convenientes para las prestaciones que otorga pues el Ejecutivo. Pero hay además unas prestaciones extraordinarias que las dependencias y las entidades pueden cubrir al personal civil o militar por concepto de estímulos de desempeño destacado, reconocimiento o incentivos similares que por supuesto deben de estar debidamente autorizados. Y por supuesto también hay otras percepciones extraordinarias, entre las que se establecen que pueden cubrir al personal civil en percepciones extraordinarias, como mencionamos antes, por estímulos al desempeño destacado. Otras disposiciones, perdón, pueden ser por concepto de prima personal del riesgo al personal militar de mando, según las disposiciones del presupuesto de egresos y las que emita la Secretaría de la Función Pública. También se puede otorgar al personal en activo de carrera y asignado a la Guardia Nacional un apoyo económico mensual bruto por concepto de pago de arrendamiento de vivienda de uso habitacional cuando el cumplimiento de sus funciones oficiales debidamente autorizadas y reglamentadas deba de permanecer en áreas geográficas distintas a las de su origen. Bueno, entre otras disposiciones que nos menciona esta ley, es la característica de la transparencia. Y en este caso serán las unidades de recursos humanos y de la función pública las encargadas de ofrecer esta transparencia, la unidad política de recursos humanos de la administración pública y la unidad de política y control presupuestario de la Secretaría, las encargadas de dar a conocer aquellas circunstancias que deban de ser de conocimiento y dominio público. Y por último, es una disposición de la vigilancia que será la función pública y los órganos internos de control de las entidades y de las dependencias, la vigilancia y cumplimiento del manual. Así que con esto, bueno, pues le hemos dado otro repaso al manual de las percepciones de los servidores públicos, objeto, definiciones, el ámbito de aplicación, disposiciones generales, el sistema de remuneraciones, las percepciones ordinarias, prestaciones, mandato de ley,
Por disposición del Ejecutivo Federal, percepciones extraordinarias y otras disposiciones que, bueno, pues van a complementar lo que es esta reglamentación. Por último, hay una circunstancia que puede ser de interés a todos y es también la interpretación. Ya lo mencionábamos antes. Bueno, pues serán las autoridades respectivas. Espero que este repaso les sea de utilidad y bueno, pues si tienen alguna pregunta podemos hablar de ello más adelante. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Adiós.